Bienvenidos sean a Numismat. Ganadora del Premio Latinum 2018, hoy tenemos la moneda mexicana conmemorativa de 20 pesos del plan de N13. Con el objetivo de auxiliar a la población civil en caso de desastre, en 1965 se crea el Plan de N3E por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. En 1966 se aplica por primera vez este plan debido a los desbordamientos de los ríos Pánuco y Tamesí, generados por el huracán Inés en el estado de Veracruz y Tamaulipas. Esta moneda de 20 pesos, que conmemora los 50 años de la aplicación de este plan, tiene un diámetro de 32 milímetros y pesa 15.95 gramos. Cuenta con canto estriado discontinuo, anillo de bronce aluminio y centro de cuproníquel. Como podemos apreciar, se vendió en un empaque plástico y dentro de una cápsula. ¡Wow! A primera vista es muy hermosa. ¡Qué belleza! Al centro y como motivo principal tenemos la imagen del brazalete del plan de N3E. ¡Mira qué belleza! Secretaría de la Defensa Nacional, indicado en el semicírculo interior superior. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el semicírculo interno inferior. En la parte superior, la leyenda 20 pesos. Esta moneda conmemora 50 años de la aplicación del plan de N3E y es justo la indicación que tenemos al centro. No es solo su belleza técnica, sino lo que simboliza, lo que hace de esta moneda una de las mejores. Se emite en 2016, pero es en 2018 que gana el primer premio Latinum a la mejor moneda de circulación latinoamericana. Qué bonita luce la ceca de la Casa de Moneda de México. El ejército y la fuerza aérea son representados por sendos emblemas a izquierda y derecha. En el exergo podemos ver la denominación de 20 pesos. A la izquierda del brazalete se encuentra grabado el primer año de la aplicación del plan. Aquí, un detalle del canto estriado discontinuo con que cuenta esta pieza. En el anverso, tenemos de manera majestuosa el escudo nacional mexicano. ¡Wow! ¡Mira qué belleza! Aunque conocemos muy bien este diseño, nunca me canso de admirar esta hermosura. Imponente águila devorando una serpiente. En macro, los detalles son fantásticos. Mira la parte baja del escudo. Si te interesa tener esta belleza en tu colección, en internet se llega a encontrar en un precio aproximado de $4 u 80 pesos mexicanos. ¿Qué te parece esta moneda? ¿Sabías que había ganado el premio Latinum? Déjanos tu opinión en los comentarios. Como de costumbre, te presento algunas monedas que hoy nos acompañan. Desde Sudáfrica,
Hermoso barco de plata, 5 shillings. ¡Increíble! Desde Estados Unidos, el famoso Dollar Piece de 1925 y acuñado en plata. ¡Qué belleza! Desde México, 2 pesos de Guerrero, en plata y con una mínima cantidad de oro. ¡Mira eso! ¡Wow! Esta hermosa moneda representa el valor y la dedicación de hombres y mujeres que nos auxilian en tiempos de desastre. Sin duda, una joya en todo sentido. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima.